Buenos días. Hoy vamos a grabar el capítulo 14, em, que lleva por título El estadio del espejo, dos puntos, el yo. No vamos a hablar de los aparatos ópticos hoy que utiliza Lacan para elaborar esto del estadio del espejo, pero va a ser una introducción a eso. Después, el próximo video van a ir los aparatos ópticos, que es muy divertido, este, cómo está explicado, ¿no? Bien, hoy nos vamos a ocupar, vamos a compartir pantalla, ahí estamos. Bien, hoy nos vamos a ocupar de la línea inferior del grafo 4, más exactamente, a ver si podemos agrandarla, más exactamente de la que une la imagen del otro con M, el yo, ¿no? El yo como instancia narcisista, como em, podríamos decir, como una em, de los elementos del aparato psíquico freudiano, ¿no? Yo, super yo, ello, ¿no? Es el yo en ese sentido, ¿no? Em, Es decir, respectivo, la imagen del espejo y el yo narcisista. Claro, cada vez que dice yo narcisista se está refiriendo al yo en ese sentido del que hablamos recién, ¿no? Como eh, integrando em, la tópica freudiana de yo, super yo, ello, ¿no? Sería como una parte de la estructura de del psiquismo, ¿no? Em, Para no confundirnos, vamos a establecer un acuerdo. Cuando digamos yo, nos estaremos refiriendo al yo del narcisismo, al que Lacan llamó le moi. Si en algún momento aludiéramos al yo como pronombre de la primera persona del singular, diremos simplemente le ye. Para introducir el tema nos basaremos fundamentalmente en dos escritos. El estadio del espejo, que es uno, y el otro, la agresividad en psicoanálisis. Si leen El estadio del espejo, advertirán que el título sigue como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Entonces el título completo es el estadio del espejo como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Bien, lo que debe estar claro es que aunque allí diga le je, no es del shifter de lo que habla, o sea, del pronombre de la primera persona del singular, ¿no? Sino del le moi. Y se dice le je es por una razón histórica, como el escrito es del 49.
Lacan aún no diferenciaba claramente entre le je y le moi. ¿Mm? Así decía le je para nombrar lo que luego sería le moi. Debido a que lo habitual en el psicoanálisis francés de la época era traducir el ich freudiano por le je, bien, entonces había una confusión ahí en la traducción em, del alemán al francés, porque se traducía el Ich de Freud como Leye y en realidad debería haber sido Le Moi, ¿no? Este, em, cuando Lacan diferencie Leye de Le Moi como dos posibles articulaciones del Ich, lo hará con el propósito de separar al sujeto que habla, indicado por el le je, del yo como instancia narcisista. Lo que ocurre es que en ese punto Freud parece contradecirse y solo la diferenciación introducida por Lacan permite encontrarle una solución que no nos desvía hacia el pretendido reforzamiento del yo en el análisis. Em, bueno, esto es raro que lo traiga aquí, ¿no? El reforzamiento del yo en el análisis, em, porque de acuerdo al caso del que se trate en un análisis, podríamos decir que el analista muchas veces tiene maniobras este, que intentan em, desarmar eh, al yo, desarmar al sujeto, no son, obviamente no son sinónimos, el yo es una parte del sujeto, ¿no? Pero muchas veces el analista tiene las intervenciones para intentar producir efectos de división en el sujeto, em, que cierta, se produzcan ciertas ambigüedades en el propio discurso del analizante, ¿no? Em, y esas maniobras tienen el fin de que se pueda abrir el discurso, de que el analizante hable lo más que pueda a partir de esa, y propiciar hablar justamente a partir de esas perplejidades, pero el término perplejidad está reservado para otras situaciones, pero algo de ese estilo, ¿no? De la ambigüedad, del desencuentro, del no puede ser, este, que aparece cuando el analizante se topa de frente con su propio discurso, ¿no? Interpelado por el analista. Em, y el reforzamiento del yo sería algún momento en la práctica del analista con el analizante en donde se deja llevar por el sentido, em, no, eh, no propicia su acción este efecto de división subjetiva, y entonces el yo del analizante toma el control de la situación, y ese sería el reforzamiento, ¿no? Entonces,
Lo leo de vuelta. Dice, lo que ocurre es que en este punto Freud parece contradecirse y solo la diferenciación introducida por Lacan permite encontrarle una solución que no nos desvíe hacia el pretendido reforzamiento del yo en el análisis, ¿no? Entonces, esa diferenciación entre el yo como em, parte de la tópica freudiana, de la segunda tópica, yo, super yo, ello, el yo diferenciado de el yo como pronombre personal para indicar quién habla, esa diferenciación eh, tiene esa importancia, ¿no? De de no permitir, me aparecen estas propagandas, de no permitir, bueno, vamos a dejar por acá, em, ese reforzamiento del yo del que hablábamos. Sabemos que para Freud el yo es ante todo una superficie corporal, o más bien, como él mismo lo aclara, la proyección de esa superficie. También sabemos por Freud que el yo se forma por identificación y que su constitución implica un nuevo acto psíquico. Justamente esto es lo que viene a explicar el estadio del espejo. El infans, la cría de hombre, antes de la palabra, se diferencia del chimpancé, algunos, otros no nos diferenciamos mucho. Antes de la palabra, se diferencia del chimpancé de igual edad en que el primero reconoce su imagen en el espejo como propia. No solo la reconoce, sino que la asume jubilosamente y se dedica a animarla eh, con sus movimientos. La clave de este hecho es la prematuración del nacimiento, ¿no? Que un embriólogo llamó fetalización. El hecho de que la cría de hombre no tiene al nacer desarrollado el sistema nervioso en forma adecuada. Hay incluso una ventaja de la parte superior del neuroeje respecto del resto. No hay mielinización de los haces piramidales, lo que tiene como consecuencia que no puedan coordinarse los movimientos. Bien, o sea que de todo esto, que no entiendo nada, hay una serie de situaciones que vienen a em, terminar en que el, eh, la cría humana no puede coordinarse los movimientos, ¿no? La consecuencia es que no puedan coordinarse los movimientos. Cuando llega a mielinizarse la corteza cerebral y pueden ya reconocerse imágenes, todavía no puede coordinarse los movimientos de los miembros. Es un hecho observable que el chico, al ver su imagen,
A partir del sexto mes se interesa. Pero no es lo observable lo que le importa al psicoanálisis, y es por eso que se trata del estadio del espejo a la luz de la experiencia psicoanalítica. Como siempre lo afirmó Freud, es necesario construir lo ocurrido antes de la palabra, a partir de la palabra, a partir de lo que se lee en un análisis. Es una relación, es en relación a las fantasías de fragmentación corporal que pueden leerse el estadio del espejo, es decir, encontrarle su lógica, una ley, anticipación e insuficiencia. Claro, o sea que eh, tiene consecuencias el hecho de que cuando reconoce su imagen en el espejo, todavía no tiene dominio de sus extremidades, ¿no? Em, y ahí aparecen toda una serie de consecuencias que se van a explicar a partir de, el estadio del espejo. Y les llama aquí fantasías de fragmentación corporal. Em, que sería el bebé, em, de repente su brazo desaparece debajo de las mantas, eh, pero él no sabe si va a volver a aparecer. Este, ejemplos de ese estilo son las fantasías de fragmentación corporal, dado que al no manejar, este, al no coordinar todavía sus miembros, eh, aparece esta, pero sí poderse observar en el espejo. em, Bien, de todas maneras, es importante aclarar que el estadio del espejo no implica ningún espejo físico, eh, sino que sería este, un esquema, sí, un esquema, este, para explicar una serie de sucesos en la vida del sujeto, en la constitución del sujeto, ¿no? Ocurre que el infante, expuesto a su imagen en un espejo, a la pregnancia de esa imagen que se le aparece como una gestalt, experimentará una tensión entre la imagen que se le presenta y su insuficiencia. Piensen que no tiene posibilidad de reconocerse unido a partir de sus sensaciones propioceptivas, ¿no? Lo que siente de su propio cuerpo, ¿no? Pero no puede reconocerse unido, ¿no? Y tampoco nosotros la tenemos verdaderamente. Traten de sentir la unidad de su cuerpo y verán que no pueden lograr una sensación uniforme, ya que siempre algo se destaca. Un dolor, una picazón o cualquier cosa. Si se gasta tanto tiempo en tratar de sentir el cuerpo, es porque simplemente no lo logramos nunca del todo. Decíamos que habrá una tensión entre la imagen unida del espejo y la impotencia motora.
Si pudiéramos aislar este instante lógico de lo que le sigue, encontraríamos que allí el chico siente su cuerpo fragmentado por oposición a la imagen, cosa que no sucedía antes. Claro, la imagen no está fragmentada, pero su capacidad de sentir esa insuficiencia, de sentir su propio cuerpo, lo hace sentirse fragmentado. Hay una oposición ahí, ¿no? Esto implica una rivalidad con la imagen, una tensión agresiva. Este, mm, una tensión agresiva. Nos referimos a agresividad y no a agresión. Pero lo más importante es que esta rivalidad es vivida como amenaza de fragmentación por el poder de fascinación que tiene la imagen. Así, la indefensión vuelca al niño hacia una anticipación, como si dijera, antes de estar fragmentado, me precipito a transformarme en esa imagen. A ver, entonces, esa agresividad es vivida como amenaza de fragmentación por el poder de fascinación que tiene la imagen. Así, la indefensión vuelca al niño hacia una anticipación. Frente a esa amenaza, el niño se anticipa. Antes de estar fragmentado, me precipito a transformarme en esa imagen, ¿no? Toma esa imagen em, y se aliena en ella, digamos, ¿no? Lacan definía en esa época la identificación como la transformación que se produce en el sujeto cuando asume una imagen como propia. Entonces, la transformación que sufre un sujeto cuando asume la imagen como propia, una imagen como propia, a eso le llamaba identificación. Insistamos, lo importante es que la agresividad implica fascinación por la imagen. Y a esta tensión Lacan la llamó entonces libido eroto-agresiva. Hablábamos de precipitación en el sentido de prisa, pero vale también en el sentido químico. Precipitación de cristales. Y recordemos que Freud comparó al yo con un cristal que se rompe en las líneas en las que se unió previamente. Esta precipitación no se da porque sí, o sea, esta precipitación no se da porque sí, es necesario algo para que ocurra. A ese algo Lacan lo definió como la matriz simbólica en la que el yo se precipita. Bien. Em, bueno, el precipitado en química, em, les comento un experimento que tuve la posibilidad de ver cuando estudiaba em, ingeniería en el laboratorio de química, eh, en un matraz.
insufla un gas y al cabo de un tiempo, ese gas ha dejado cristales en la base del matraz y a eso se le llama precipitación. Lo mismo que la lluvia, nada más que aquí es con cristales, ¿no? Por eso a la lluvia se le llama precipitación, porque es ese vapor de las nubes que por efecto de las condiciones meteorológicas, entre las cuales está la temperatura, este, se condensan en gotitas y caen, ¿no? Eso sería la precipitación. Bien, esta precipitación no se da porque sí, es necesario algo para que ocurra. A ese algo Lacan lo definió como la matriz simbólica en la que el yo se precipita. Sería como el matraz del que hablaba recién, sería la matriz simbólica, ¿no? El soporte en la que el yo se precipita. Necesita esa matriz simbólica para precipitarse, ¿no? Em, Como advertirán, lo que acabamos de decir da una versión menos empírica del estadio del espejo. No es tanto verse en un espejo como el hecho de que el ver esa imagen esté sostenido por la mirada del otro. Del primer otro que es la madre, la matriz simbólica es el deseo de la madre. Bueno, aquí esto también puede estar un poco mal dicho. El primer otro que es la madre, en realidad el otro es el otro con mayúscula, como hemos visto en el grafo. A ver, voy a compartir de vuelta. El otro, este que figura aquí, ¿no? Esa A mayúscula, el otro, como el tesoro de los significantes. Em, el otro es uno solo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que llega el niño a este mundo, es la persona de los primeros cuidados, empieza em, siendo, representando a ese otro para el niño, pero a medida que va creciendo y va atravesando las instituciones del Estado, la cultura, ese otro se va enriqueciendo, digamos, ¿no? Entonces, de repente, el otro del sujeto empieza a ser algo diversificado, ¿no? Un aspecto del otro serán los aparatos represivos del Estado, como la escuela, la familia. Em, Otro aspecto del otro será la iglesia. Otro aspecto del otro será el partido en el que milita. Bueno, pero el otro es uno solo. Em, la matriz simbólica es el deseo de la madre. Bueno, la matriz simbólica, que era eso que necesitaba para tener el soporte de la precipitación del yo, em, pre- digámoslo así, la precipitación del yo es el nacimiento del yo, ¿no? Es así de fuerte la cuestión, ¿no? Hay un nacimiento del yo que no tiene que ver con el alma, eh, que Dios señaló para que viniese a este mundo, ¿no?
No, hay un nacimiento del yo que está sucediendo justamente en ese momento del que está hablando y lo va a explicar a partir del estadio del espejo, ¿no? Después, bueno, por supuesto, cada uno tiene sus creencias, pero la propuesta de Lacan tiene que ver con esto, ¿no? Eh, entonces, nace el yo a partir de esa precipitación en esa matriz simbólica que es el deseo de la madre. El deseo de la madre como función, ¿no? La madre como función. Ya sabemos, no no voy a dejar de repetirlo para no espantar a quienes ven en el psicoanálisis lo falocéntrico, ¿no? Este, la madre es una función, y entonces cuando dice que la matriz simbólica es el deseo de la madre, es el deseo de la persona de los primeros cuidados, ¿no? Digo, me parece que eso está claro porque un bebé recién nacido eh, es- está absolutamente imposibilitado de hacerse cargo de cubrir alguna de las necesidades que tiene. Entonces, la persona de los primeros cuidados tiene que estar, ¿no? Ahí sí que no hay tu tía, diría Leluté. Em, entonces, la matriz simbólica es el deseo de la madre. La castración de la madre, que le da al hijo su lugar de falo imaginario. Bueno, la castración, em, aquí van a insistir con lo que falta en la madre y siempre van a ir hacia lo biológico como si faltara algo en la madre por tener vagina y no pene, ¿no? Pero la castración en la madre en realidad es la valla que hay en el otro, que figura aquí, em, significante de una falta en el otro. El otro está barrado, lo que quiere decir que no puede otorgar garantías de ninguna verdad, ¿no? Todo, em, todo aquello en lo que está montado un discurso tiene que ver con la ficción que produce el fantasma, eh, el significado del otro, em, y la producción permanente de demandas, que es la forma de estar en el mundo del sujeto, ¿no? Em, Bien, la castración de la madre que le da al hijo su lugar de falo imaginario. Entonces, frente a esa castración, el hijo responde eh, tap- tapando esa falta en la madre, esa barradura del otro. El hijo, el niño, el bebé, la beba, responde este, tratando de em, ser la falta de la madre, ¿no? O sea que el falo imaginario es la imagen con la que el sujeto se identifica. Ujú. De no haber esa matriz, la matriz simbólica, ¿no? El niño no tendrá valor de falo y no podrá constituirse como un yo.
y es el caso de las llamadas psicosis infantiles del autismo infantil. Bueno, aquí no manejo psicopatologías, pero sé que eh, esta es una versión del autismo antigua, em, y está muy cuestionado el tema de las psicosis infantiles, ¿no? Em, pero en todo caso, lo que podemos decir es que el niño no tendrá valor de falo, o sea, no podrá constituirse en, em, ese, no podrá constituirse en falo de la madre como em, aquello que taponaría la falta de la madre, ¿no? Em, y entonces habría problemas allí para constituirse como un yo, ¿no? O sea, la constitución del yo sería, se dificultaría, ¿no? Este, mm, de todas maneras, em, en los avatares de la vida de un recién nacido, uno puede imaginar eh, incontables casos diferentes, ¿no? Em, en donde esa matriz, el deseo de la madre, como matriz en donde se precipita el yo, ya que madre es una función, queda abierto, ya que madre es una función, queda abierto como función a que venga a ocuparlo cualquier estamento, no solamente em, una persona de carne y hueso, por supuesto, una persona de carne y hueso para los primeros cuidados em, tienen que estar, pero como matriz simbólica, ¿sí? Este, es mucho más ser la matriz simbólica en donde se precipita el sujeto, es mucho más que alimentarlo y cambiar los pañales, y lavarlo, ¿no? Em, son las palabras que se le dirigen, son las imágenes que se le ofrecen, son este, el tipo de palabras que que se le dirigen, ¿no? El nicho cultural en donde ha venido a caer el niño, ¿no? Em, por lo tanto, eh, o bien las dificultades en la formación del yo las tenemos todos, em, o bien no hay dificultades en la formación del yo, digamos, ¿no? Porque es muy difícil, eh, salvo en situaciones em, muy particulares, pero es muy difícil que no se produzca alrededor del niño em, una estructura simbólica que venga a contenerlo para que se pueda formar el yo, ¿no? De algún modo eso saldrá para adelante. Y si no sale, serán casos muy particulares. Es preciso que aclaremos dos cosas. La primera es que la imagen del hijo como falo es la pantalla
en la que la madre engaña su deseo y con el mismo gesto engaña al hijo. Lo segundo y fundamental es que ser el falo es la consecuencia de tener una primera posición, un lugar en el lenguaje aunque todavía no se hable. Aludimos con esto a que lo imaginario siempre aparece localizado en algún lugar y acá es el significante el que otorga lugares. Claro, por eso es una matriz simbólica, ¿no? Porque es el significante el que otorga lugares. Bien, hablábamos del yo como un precipitado, precipitado que es una instantánea, la imagen en la que en la que el sujeto se reconoce en tanto se le presenta como un objeto otro. Si alguien dijera, yo soy ingeniero, estaríamos en condiciones de separar el yo, que es allí un shifter, es decir, que es allí el pronombre personal del singular, ¿no? Em, la primera persona del singular. Entonces estaríamos en condiciones de separar el yo, que es allí un shifter, del soy ingeniero, que es el yo. La imagen que ese sujeto tiene de sí mismo. Claro, soy ingeniero, ahí tendríamos el yo narcisista, que es la imagen que ese sujeto tiene de sí mismo. La identificación formadora del yo se llamará identificación narcisista. Esta identificación, esta identificación supone negar a la propia imagen como otro para pasar a ser uno esa imagen. Aquí cuando decimos otro se trata del otro con minúscula, de lo que llamaremos semejante. Ujú. El otro como el semejante, a minúscula. Este semejante es ante todo la propia imagen, ya que se presenta como otro, y luego cualquier otro ocupará el lugar de esa imagen. Es la imagen del semejante lo que en los grafos aparece como I de A. Vamos a compartir I de A. Una I de imagen entre paréntesis A minúscula. Em, es la imagen del semejante, lo que en los grafos aparece como I de A. En una época Lacan escribía A para decir otro y A' para decir yo, pero conviene más la nueva escritura porque implica I de imagen y A de objeto, objeto perdido. Entonces poner en la imagen al objeto A entre paréntesis es como decir que siempre una imagen hace de pantalla donde se cree encontrar algo para el deseo, donde el sujeto desconoce el deseo. Claro, porque el deseo es justamente aquello que nunca encuentra un objeto. El objeto está perdido y por eso hay deseo. Entonces, en esa imagen el sujeto cree encontrar algo para el deseo y por creer encontrar algo
es que desconoce el deseo. Em, em, Frases de coach como no es la meta, sino el camino, podrían ejemplificar un poco estas cosas, ¿no? Este, bueno, no está mal el coacheo, lo que pasa que, ¿quién soy yo, no? Para decir eso. Lo que pasa que siempre nos parece más interesante un análisis, ir al analista, que hacerse coachar. De todas maneras, hay mucha gente que le saca mucho provecho al hecho de ir al coach. Entonces, bueno, queda claro que desconoce el deseo justamente porque cree en esa imagen em, hallar a un objeto para el deseo. Pero para el deseo no se halla nunca un objeto. El objeto está eh, en falta, digamos, ¿no? El yo implica desconocimiento. Es un lugar de desconocimiento en el que el sujeto se aliena, se enajena, transformándose en ese otro que es su imagen. Cuando decimos imaginario, decimos el poder de fascinación de la imagen, la transformación que produce en el sujeto alienándolo y el desconocimiento que trae aparejado. Verán ustedes que así nunca podría decirse que el psicoanálisis debe fortalecer al yo, sino más bien lo contrario. Em, bueno, la transformación que produce en el sujeto alienándolo. Bien, entonces en un análisis lo que va a intentar es combatir esa alienación sin dejar de comprender em, que esa alienación es inevitable, ¿no? Em, el poder de fascinación de la imagen que produce una transformación en el sujeto y lo aliena en esa imagen, ¿no? Em, pero ¿para qué un análisis va a cuestionar esa imagen en la que el sujeto se aliena, ¿no? Para poder conmover de algún modo al yo, poder conmover al sujeto, em, y en todo caso, si es necesario, el analizante irá en busca, en la búsqueda eh, de algunas otras identificaciones que lo hagan sufrir menos, ¿no? Ya que el objetivo del psicoanálisis eh, es tratar de que la persona que vino a consulta este, deje de sufrir tanto, ¿no? Em, no sé por qué hoy lo he puesto en otro lugar al celular, parece, porque se tapa, se ve demasiado lo que voy leyendo, los papeles. Em,
Entonces, poner, bien, el yo implica desconocimiento, es un lugar de desconocimiento, ya está, ya está. Sino más bien lo contrario. Bien, recordarán que Freud afirmaba que el primer objeto libidinal, el primer objeto ocupado por la libido, es el yo. Antes del yo, el autoerotismo, y solo después de formado el yo aparece el objeto. O sea que es necesaria en primera instancia la formación del yo para que haya un mundo de objetos. Dichos objetos son el producto de la pasión del yo por imponer al mundo su imagen, y a partir de que el yo, así decía Freud, se ofrece al el yo como un objeto, comienza un dinamismo libidinal que en verdad no hace sino velar la verdadera naturaleza de la libido y del deseo. Pero, ¿qué quiere decir que el yo impone al mundo su imagen? En primer lugar, destaquemos la palabra mundo. En verdad no hay un mundo, es decir, un universo, un todo, excepto para el desconocimiento del yo. Claro, em, ya que no hay un objeto para el deseo, en el desconocimiento del deseo es donde aparece el mundo, pero en realidad aquí estamos trabajando con la idea de que es el significante el que corta sobre lo indiferenciado, y produce la realidad, ¿no? Em, por eso dice, en primer lugar, destaquemos la palabra mundo. En verdad no hay un mundo, es decir, un universo, un todo, excepto para el desconocimiento del yo. En segundo lugar, la imagen en cuestión es la del yo, lo que implica también sus características fundamentales, que son la inercia, la permanencia o coagulación y la inversión. La inercia implica que el yo tiende a ser siempre idéntico, de no mediar alguna encrucijada que obligue al sujeto a modificar su imagen. Y esa encrucijada puede ser algún hecho fortuito de la vida que pone en aprietos al sujeto, o el propio analista este, interviniendo, produciendo ese efecto de división, ¿no? Entonces, la inercia implica que el yo tiende a ser siempre idéntico, de no mediar alguna encrucijada que obligue al sujeto a modificar su imagen. Es el caso del Edipo, la pubertad. O sea, son momentos en los que el sujeto apela a algún ideal para identificarse. Em, bueno, es el caso en donde nosotros, los que ya estamos mayores, si a veces de puro conservadores, se nos ocurre criticar cuáles son ese ideal al que se identifican los jóvenes, ¿no? A la salida del Edipo, en la pubertad, en la adolescencia, ¿no? Em, que son encrucijadas, eh, que en las cuales para salir lo mejor parado posible, el sujeto em,
trata de identificarse en algún ideal, ¿no? Entonces hoy los ideales que ofertamos como sociedad son em, ideales hace muchas décadas, ¿no? Por lo menos décadas. Este, los ideales que ofertamos como sociedad a los sujetos em, son más del tipo objetos de la góndola del supermercado y no tanto objetos eh, del ámbito de la cultura, simbólicos, eh, no tan imaginarios, ¿no? Pero bueno, también hay que hacerse cargo que es lo que la sociedad que hemos producido, nosotros los que ya somos mayores, este, les ofrece a los niños para formar su propia identidad, ¿no? Em, bien, entonces la permanencia explica la inercia, ya que es por ser una imagen alienante y en la que el sujeto se reconoce que va a ser necesaria su permanencia. Y esto tendrá por consecuencia su resistencia a la modificación. Claro, por ser permanente esa imagen del, del yo, este, hay una resistencia a la modificación y a veces esa resistencia se da con mucha fuerza, ¿no? Bueno, las consecuencias, retomando lo que decía recién del ideal al que se identifican los adolescentes, eh, los niños, los adolescentes, los púberes. Em, lo decía porque tienen una serie de consecuencias el que no haya una diversificación de objetos culturales a los cuales identificarse, y esa consecuencia es que el mundo de cada sujeto termina estando muy reducido. Por ejemplo, reducido a eh, la ley de oferta y demanda, reducido a el individualismo, reducido a ser un objeto que vende, que se vende para vivir y comprar objetos, ¿no? Y hay, respecto de otras épocas, hay una reducción eh, en torno a lo que sería el modo de producción que tenemos hoy en día. No quiero decir capitalismo porque está tan gastado, capitalismo, neoliberalismo, que cuando se escuchan esas palabras inmediatamente se deja de escuchar. Em, pero es un modo de producción que destaca lo imaginario, ¿no? La imagen. Y deja de eh, potenciar lo simbólico, que es ese elemento de los tres registros. El registro simbólico es esa parte del sujeto que va a poder lidiar justamente con las imágenes y no em, ahogarse cuando eh, algo de la imagen cae, ¿no? Que siempre cae porque la imagen no es completa, nunca.
Em, entonces, por eso lo decía. Bien. Eh, y en cuanto a la inversión, se trata de una característica de la imagen del espejo. Lo que aparece de un lado en el cuerpo, por ejemplo, una marca lateral de la cara, aparece en el espejo del otro lado. En el sueño y en la alucinación del doble se advierte esta característica. Lo que hemos dicho de las características del yo es suficiente para advertir que éste no responde a lo real del cuerpo, que vaya a saber qué será lo real del cuerpo, ¿no? Yo lo ubico ahí en lo indiferenciado. Ah, se había tildado la imagen. A ver, vamos a destildarla. Un segundo. Entonces, lo que hemos dicho de las características del yo es suficiente para advertir que éste no responde a lo real del cuerpo. Ahora podemos agregar que, y por las mismas razones, no responde a la verdadera naturaleza del sujeto. Si el sujeto recibe sus determinaciones del inconsciente y este no es sino un sistema de leyes, podemos afirmar que el sujeto hablante no es, sino que desaparece cada vez que habla, ya que el sujeto verdadero es la determinación de las cadenas inconscientes que lo sujetan. Precisamente porque el sujeto se pierde al hablar, necesita reconocerse en algún lado como permanente, al mismo tiempo que desconociendo sus determinaciones. Esa es la función del yo. Claro, por eso uno es tan estúpido, ¿no? Este, eh, porque todo el tiempo, en este mismo momento, estamos desconociendo las determinaciones inconscientes, em, y necesitamos esa ficción, que es el yo, para poder hacer pie en algún lugar, ya que como sujeto en la faceta sujeto, como sujeto, desaparecemos cada vez que hablamos, ¿no? Em, em, si el sujeto recibe sus determinaciones del inconsciente y este no es sino un sistema de leyes, podemos afirmar que el sujeto hablante no es, sino que desaparece cada vez que habla, ya que el sujeto verdadero es la determinación de las cadenas inconscientes que lo sujetan. Es decir, no es un alma, no tiene voluntad como pretendía Nietzsche para el superhombre, ¿no? Eh, sino que hasta su propia voluntad está determinada, ¿no? En ese sentido es que el sujeto desaparece cada vez que habla. em, y también de vuelta podríamos decir, está mal dicho, eh, eh, el sujeto no es en el sentido del realismo tomista, digamos, ¿no? No es en el sentido de el cristianismo o las religiones eh, que hablan de lo trascendente, ¿no? Eh, entonces, la trascendencia estaría reemplazada aquí por el yo,
que es el lugar en donde el sujeto hace pie, ¿no? Em, entonces, precisamente porque el sujeto no es, necesita reconocerse en algún lado como permanente, al mismo tiempo que desconociendo sus determinaciones, claro, porque em, sería el desconocimiento de las determinaciones sería una consecuencia de reconocerse en algún lado como permanente de esa ficción, ¿no? Es evidente que por más que un sujeto se analice y modifique su imagen, no dejará de tener alguna. ¿M? Lo que decíamos antes, ¿no? Eh, por eso Lacan dice que el yo es siempre asintótico respecto al devenir del sujeto. Es decir, es inevitable. En cuanto a la inversión especular, también se la advierte en el transitivismo infantil, en el que un niño puede pegarle a otro de casi la misma edad en el lado izquierdo de la cara y tocarse la cara del lado derecho, llorando él. Esto es a la vez ilustrativo de la identificación. Digamos que, o sea, ahí aparece el yo soy otro, ¿no? Que la propia imagen es en realidad una confección a partir del otro. Digamos que si no fuéramos sujetos anudados en el inconsciente a la castración y a un linaje, a todo lo que nos hace diferentes, no podríamos salir del transitivismo y verdaderamente nunca podemos salir del todo. Em, bueno, no sé, se me ocurre que quizás ese sea un problema que tengan las inteligencias artificiales, este, ¿cómo es que le llaman? Generales, generalistas, este, de que finalmente, em, como su aprendizaje es mimético, em, y luego sus creaciones, eh, como se dicen, originales, digamos, son fruto de esa mímesis, quizás por ese lado encuentre un límite la comparación inteligencia artificial sujeto, ¿no? Que nunca una inteligencia pueda advenir sujeto. Pero bueno, no sé, no sé. Habíamos hablado de la tensión agresiva frente a la propia imagen. Ahora podemos ver que en tanto cualquier semejante ocupa el lugar de la imagen del otro, de I de A, ¿no? Toda imagen de un semejante implica la tensión erotoagresiva, la fascinación, la amenaza de fragmentación, de dislocación corporal, y son precisamente las imágenes de fragmentación del yo, por ejemplo, la cabeza separada del tronco, las que guiarán la respuesta agresiva. Para el caso sería querer cortarle la cabeza al otro. El narcisismo implica la existencia de un solo lugar, un lugar único, el lugar del falo imaginario. Si un semejante está enfrente de nosotros, lo que ocurre es que tiene todas las virtudes de la imagen, ante todo la unidad y la buena forma, y no parece haber diferencia entre su imagen
Em, no parece haber diferencias entre su imagen y su realidad, mientras que nadie puede tener de sí mismo la certeza de coincidir totalmente con su propia imagen. Es la razón por la que un yo siempre necesita reconocimiento, para que se le asegure la permanencia de su imagen. Entonces, nadie puede tener de sí mismo la certeza de coincidir totalmente con su propia imagen. Me gusta más la anterior, todas las virtudes de la imagen y no parece haber diferencias entre su imagen y su realidad. Claro, em, cuando tenemos que dar un examen y estamos eh, pensando que no vamos que vamos a fallar, este, a pesar de haber estudiado, ¿no? Em, lo que se produce es eso. Em, no hay una concordancia entre la propia imagen y la realidad, ¿no? Y eso tiene en el universo de los sujetos, no de los individuos, en el universo de los sujetos diferentes, em, hay una gradualidad. Hay quien está más cerca su imagen a su realidad. eh, Podríamos decir son los alumnos que tienen un buen éxito como estudiantes para alcanzar la profesión y aquellos que a duras penas pueden exponerse y rendir, ¿no? Un examen. Em, Como el semejante parece coincidir plenamente con su imagen, es él el que ocupa el lugar único, lo que comporta para el yo la pérdida del lugar y del reconocimiento. Esto implica la amenaza de fragmentación y la respuesta agresiva, que no es sino la necesidad de fragmentar al otro para ocupar el lugar. Em, entonces, siempre que se ve la imagen del otro, se la ve completa y acorde con la propia realidad de ese otro. La propiocepción del yo y de su imagen se ve incompleta y vacilante, y eso implica una relación agresiva con el otro. Esta amenaza sobre el yo es persecutoria y es verdaderamente paranoica, tanto como lo es la agresividad. El paranoico es un yo sin agujeros y podría decirse que el yo es paranoico. Cuando decimos esto último, no nos referimos a la estructura paranoica, la psicosis, sino que queremos decir que un paranoico lo es por no jugar para él la castración del mismo modo que para el neurótico, como articulación inconsciente, pero que en lo que concierne al yo neurótico es tan paranoico como el del psicótico.
lo que hace que un sujeto no sea paranoico no es el yo paranoico, sino una posición inconsciente que lo hace diferente del semejante. Claro, entonces uno está charlando en una este, reunión, hay diferentes personas y de algún modo uno puede decir yo soy este eh, y charlo desde ese lugar, ¿no? Que ese sería tener una posición inconsciente que me hace diferente al otro. Si tengo que estar todo el tiempo tratando de ser igual al otro, bueno, ahí se produce la paranoia. Em, Respecto a la agresividad como amenaza de fragmentación, piensen en las cosas que se dicen en las peleas. Desde te rompo la cara hasta te voy a hacer pomada, pasando por te voy a hacer saltar los dientes, todas suponen la anulación de la prestancia de la imagen del otro. La agresividad es también observable en lo imaginario animal, en las paradas narcisistas previas a las peleas, tanto como en el encuentro amoroso. Lo único diferente para el hablante es que solo éste reconoce su imagen y se aliena en ella. Lo último implica em, que para el animal hay una imagen de la especie, mientras que para el hombre hay una imagen propia que impone a partir de ella la imagen, la imago de la especie. Lo último implica que para el animal hay una imagen de la especie, mientras que para el hombre hay una imagen propia que impone a partir de ella la imago de la especie. El deseo animal impone el recorte dentro del campo perceptivo de aquella Gestalt que responde al instinto, en tanto que para el hombre la imagen en que se aliena el deseo es la que ocupa el lugar de la propia. La imagen en la que se aliena el deseo es la que ocupa el lugar de la propia. Y esto tiene consecuencias. Si un semejante con el que un sujeto se identifica se interesa en otro objeto, el sujeto también lo hará. Esto impone la fórmula, el objeto del deseo es el objeto del deseo del otro. Lo que es válido para el narcisismo, que enmascara que el deseo es el deseo del otro. Que hay deseo porque el otro está castrado y es deseante, porque el otro está barrado. El yo siempre tiene objetos que son permanentes y la buena forma del yo y de sus objetos aparece siempre como una resistencia al análisis. El yo siempre tiene objetos que son permanentes y la buena forma del yo y de sus objetos aparece siempre como una resistencia al análisis. Es decir, cuando el analizante es un neurótico convencional, em, las cosas están más o menos en orden, em, y por eso dice acá la buena forma del yo, ¿no? Y se presenta como resistencia al análisis porque en el desconocimiento del deseo, en el desconocimiento de que el deseo es el deseo del otro, en la propia, em, en el propio desconocimiento de que el yo narcisista es una ficción, eh, se produce todo lo que em, se tematiza, digamos, en filosofía como el yo fuerte, ¿no? Que es un yo que no está determinado. Nosotros decimos desconoce sus determinaciones. Por lo tanto, resiste al análisis desde ese desconocimiento. Después, eh, en las intervenciones del analista se irá pudiendo enterar
gracias eh, a esos efectos de división subjetiva que se van produciendo, se irá pudiendo enterar cuán frágil es y cuán distinto de este, mm, cuán frágil es y cuán distinto de una autosuficiencia está eh, el propio yo, que es donde en definitiva, donde el sujeto reconoce su ser, ¿no? Aunque es una ficción, ¿no es cierto? No nos vamos a ocupar hoy, o sea que es esperable que haya una resistencia. No nos vamos a ocupar hoy del ideal del yo y del yo ideal. Diremos solamente que el yo ideal es la primera forma en la que el yo se aliena, que es la unidad del cuerpo en la imagen, todavía sin predicado alguno sobre la unidad. Es el punto de partida del yo, su tronco, y permanecerá como exigencia formal de perfección, el yo ideal. Mientras que el ideal del yo es el lugar desde el cual el sujeto es mirado, el lugar donde se le dice qué y cómo debe ser para alcanzar esa perfección. Están relacionados, ideal del yo y yo ideal, ¿no? Bueno, con esta propaganda del 360 en Total Security, terminamos la charla de hoy. Lo próximo que viene son los aparatos ópticos. Abrazos.